Queremos dar un repaso a algunos de los misterios de nuestro universo y de nuestros mares desde el punto de vista de la ciencia. Para ello hemos convocado en nuestro estudio a uno de los mejores divulgadores científicos. Junto a él vamos a viajar por el cosmos a la búsqueda de enigmas, de vida, de asteroides, de peligros y de esperanzas. Recorreremos también los océanos para conocer misterios tan profundos como extraños sonidos o el oxígeno oscuro. Nos espera un tiempo de revelaciones de la mano de la ciencia. Pues vamos con otro tema intrigante. Tenemos con nosotros a uno de los mejores periodistas, divulgadores de ciencia y tecnología, José Manuel Nieves, al que ya saludamos. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. No sabes las ganas que tenía de que estuvieras en el programa. Bueno, encantado, claro que sí. ¿Puedo hablar de esa enfermedad que tuviste? Sí, claro. ¿Y no crees en los milagros? Tenías un 80 y tantos % de posibilidades de irte a otros mundos y no crees en los milagros. Hombre, a mí me encanta eso de irme a otros mundos porque me hubiera encantado, ¿no? Subirme a un cohete e irme a otros mundos. Pero no de esa forma. La verdad es que no de esa manera, ¿no? Pero estaba muy grave, ¿no? A ver, yo cogí un COVID a destiempo, cuando ya nadie lo cogía, hace un par de años, cuando después de tener las 4 vacunas puestas, y este COVID que cogí, pues en 3 días me llenó los pulmones, los dos, de porquería. Y cuando llegué al hospital no tenía oxígeno en el cuerpo. ¿Te daban pocas posibilidades de que salieras adelante? Sí, la verdad es que me dieron bastante pocas, pero oye, aquí estoy. La ciencia, la tecnología y igual los milagros que existen. Digo yo, no sé, es por meterme un poco contigo, ¿sabes? Bueno, yo creo que no era el momento. Vale, periodista especializado, como digo, en ciencia y tecnologías. ¿Sigues escribiendo en ABC desde hace más de 30 años? Sí, todos los días. Si tú coges la sección de ciencia, verás que un número gigante de artículos de ciencia son míos, porque todos los días escribo uno. Colabora con nuestro compañero Iker en 4, Antena 3, la cadena SER, la COPE, Ferradio. Solamente te falta que colabores con nosotros. Pues ya está, pues aquí podemos empezar. Ahí te lo dejo, eso es. Has escrito bastantes libros y diriges una colección en la editorial EDAF. ¿Eso es cierto o ya está, es una información...? Es cierto, lo que pasa que eso es de hace bastantes años, y de esa colección yo escribí un libro, es cierto, que se llama Hablemos de Ciencia, en el que se habla pues de las cosas, de los temas principales. A mí siempre me ha gustado contar ciencia en la frontera, ¿no? Es verdad que hay mucha ciencia mucho más cercana, ¿no? Yo qué sé, pues si alguien descubre un tipo de cemento que es mucho más eficiente, dura más tiempo y es más barato, pues es un logro científico importante. Pero no es eso lo que a mí me importa, ¿no? A mí me interesa mucho más situarme justo en la línea entre lo que se conoce y lo que no, que es donde la ciencia avanza, no es la frontera. Y lo haces muy bien. Este es nuestro invitado, con él vamos a disfrutar de 2 espacios diferentes, quizá de los más intrigantes y misteriosos, ya veréis. Empezamos con los cielos, si te parece, ¿vale? Últimamente está saliendo la noticia para acongojarnos de un asteroide. Dice la noticia, el riesgo de impacto del asteroide 2024 YR4 es ya el mayor jamás pronosticado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa, José Manuel? Bueno, esto ya pasó, ¿eh? Sí. Afortunadamente ya no hay ningún riesgo, ¿no? Pero sí es verdad, fue hace unas pocas semanas y de repente apareció este asteroide, YR4 2024, y saltaron los sistemas automáticos de alarma, que ahora ya tenemos sistemas automáticos de alarma que hasta hace nada no los teníamos, y estos sistemas saltan cuando algún objeto cercano a la Tierra tiene más de un 1% de posibilidades de chocar contra nosotros. Y entonces resulta que este asteroide pequeño, es uno de los pequeños, tiene 50, entre 30 y en menos de 100 metros, entre 30 y 90 metros tiene este asteroide, ¿no? Este asteroide, pues cuando lo detectaron los sistemas automáticos,
pues tenía un 1,2% de posibilidades de chocar contra nosotros, ni más ni menos que el día de la lotería del año 2032, el 22 de diciembre, ¿no? Que estaría muy bien que chocara. ¿Te imaginas que te toca la lotería por la mañana y te cae el asteroide por la tarde? Casi nada. Sería doble suerte, ¿no? ¿Qué daño podría haber causado? Y luego vamos a hablar de otras supuestas amenazas. Bueno, pues sí, te cuento. Este asteroide, en los días siguientes a su detección, fue aumentando el porcentaje de riesgo, cosa que sucede muy habitualmente, ¿no? Con los nuevos. Fue aumentando y se llegó a colocar cerca del 3%, ¿no? Que era, pues como bien has dicho, el mayor porcentaje de riesgo de un objeto cercano a la Tierra detectado hasta ahora, ¿no? Eso quiere decir, por supuesto, que si hay cerca de un 3%, pues hay cerca de un 97% de que no choque. Pero aún así era un riesgo alto para lo que estamos acostumbrados. Afortunadamente, la posición del sistema solar en la galaxia está en las afueras, con lo cual es un lugar bastante tranquilo. O sea, es como vivir en un barrio periférico o vivir en el campo alrededor de una gran ciudad, que es la galaxia, ¿no? Estamos más tranquilos, no hay ruidos, no hay grandes colisiones ahora, ¿no? Pero siempre puede pasar. Si a pocas semanas después, o sea, pocos días después, el riesgo empezó a bajar y ahora está en cero, prácticamente en cero, ¿no? ¿Por qué este cambio tan radical? Pues porque es un asteroide que tiene una órbita muy elíptica, es decir, muy alargada, no da vueltas formando un círculo alrededor del Sol, sino un óvalo muy largo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que tiene un lado muy largo, que es en el que se encuentra ahora, porque ahora ha pasado cerca de la Tierra y se está alejando hacia su punto más alejado, luego hará una curva pronunciada y volverá a hacer este óvalo, ¿no? Entonces, en el momento que se detectó, se había visto muy poca cantidad de órbita y es muy difícil. A cada día que pasa, después de estar observando, conoces un tramo mayor de la órbita y puedes determinar mejor el impacto. No es un asteroide, respondiendo ya a lo que me has preguntado, no era un asteroide de los que se consideran como destructores de mundos, ¿no? O destructores de vida. Que esos tienen que estar pues del kilómetro para arriba, y estamos hablando de uno que no va a llegar a 100 metros, no llega a 100 metros. Sin embargo, ese tamaño, en la escala de Torino de los astrofísicos, la escala de Torino es pues una escala, como su propio nombre indica, en el que se catalogan del 1 al 10 los grados de peligrosidad que puede llegar a tener un asteroide por los efectos que puede causar. Y este estaba en un grado 3, es decir, ni mucho ni poco. ¿Y qué es un grado 3? Pues que hay que tenerle vigilado, porque el porcentaje de posibilidades puede aumentar en cualquier momento, y en el caso de que caiga puede provocar un daño local, muy grande, pero local. ¿Qué es un daño local? Pues imagínate que cae en una ciudad, pues arrasarla por completo, pero una ciudad, no el mundo entero, ¿vale? Por eso no es un asteroide de extinción masiva, sino de un gran daño local en el sitio donde cae. También es verdad que es muy difícil que en la Tierra caiga un asteroide caiga justamente encima de un centro habitado. Pasó, no sé si te acuerdas, en el año 2017, me parece, sí, en Chelyabinsk, en Rusia. Bueno, pues tenía 20 metros, explotó a 3 kilómetros de altura y se rompieron cristales en casi 100 kilómetros a la redonda. Wow. Y hubo más de 1000 heridos por cortes de cristales y por objetos, ¿no?, que salieron despedidos por la explosión. Aquella explosión fue equivalente a 20 kilotones. Eso es como unas 5 o 6 veces la bomba de Hiroshima. Y era 4 veces más grande. Lo que pasa que eso no quiere decir que sea 5 por 4, 20 veces, sino que si hubiera caído en el mismo sitio, hubiera sido equivalente a 80 veces la bomba de Hiroshima. Tal es la energía que liberan estas rocas, que llegan a 70.000 kilómetros por hora y se entran en la atmósfera y, claro, explotan con una cantidad de energía brutal, ¿no?
Ya hemos tenido otras visitas de estos asteroides que han causado, dicen que la de los dinosaurios fue por un asteroide que cayó, ¿no? Un meteorito. Y Tunguska también fue un asteroide o un meteorito que explotó en la atmósfera. En el aire, sí. Sí, exacto. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Tunguska es uno de los eventos más destructivos que ha habido, pero en tiempos históricos, ¿no? Porque Tunguska fue en el año 1908, si no recuerdo mal, y cayó en la Rusia siberiana, o sea, en Siberia. Apenas había testigos, había 4 pastores en la estepa siberiana, ¿no? Pero fíjate que se hizo la noche día. Y sobre todo, no se ha encontrado cráter, porque efectivamente explotó en el aire, el de Tunguska, y se piensa que era más que un asteroide, era un trozo de cometa, ¿vale? O un cometa o un fragmento de cometa, ¿no? La cuestión es que arrasó completamente 2.000 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. Hay fotos de la época que se ve los árboles como si hubiera habido una explosión en medio de la arboleda, y los árboles tumbados formando un círculo a partir de un punto que es donde se produjo la explosión, formando un círculo, todos los árboles caídos y tumbados, filas y filas y filas y filas, y así hasta 2.000 kilómetros cuadrados. O sea, imagínate la violencia de ese impacto, ¿no? Nada que ver con lo que citaste antes, ¿no? Con el que mató a los dinosaurios, que no es que sea una creencia, se ha encontrado el cráter, se sabe cómo era el asteroide, ya sabemos de dónde viene, sabemos que no vino solo, hubo impactos secundarios en Sudáfrica también muy grandes. Esto era un asteroide de unos 10 kilómetros, o sea, de 10 kilómetros, eso es un tamaño gigantesco, más alto más grande que el Everest, que cayó a la Tierra y cayó en lo que hoy es el Golfo de México. Si te fijas, el Golfo de México, ese que Trump quiere llamar Golfo de América ahora, pues es redondeado, tiene forma redonda, porque todo eso es el cráter. Lo que pasa es que ese cráter está medio en el agua y medio en la Tierra, por eso no se había podido identificar. No se identificó hasta el año 1984, ¿no? Y fue por una casualidad, no es una historia muy bonita, porque había un científico que se llama Walter Álvarez y su hijo, que estaban obsesionados con esa explosión de asteroide, y descubrieron que justamente hace 65 millones de años, que es cuando cayó este asteroide y acabó no solo con los dinosaurios, sino que acabó con casi el 80% de todas las criaturas vivas de la Tierra, en tierra, mar y aire. O sea, fue una de las 5 mayores extinciones que ha habido en la historia de la vida, ¿no? En la historia de nuestro planeta. Bueno, pues Walter y Luis Álvarez descubrieron que justamente, sabes que el polvo se va depositando, según van pasando los años, los milenios, forman capas una encima de otra, con lo cual si tú excavas puedes llegar a una capa que era hace 5.000 años, hace 10.000, hace 100.000, hace 1 millón o hace 65 millones. Y justamente en la capa de 65 millones de años pasaba una cosa muy curiosa. Si excavabas un poquito por debajo, la encontrabas llena de dinosaurios. Y si excavabas un poquito por encima, ya no había ninguno. O sea, se habían extinguido todos de golpe. Y en medio, entre los estratos en los que había y los que ya dejaba de haber, había una capa negra, como una especie de capa milimétrica, muy fina, de un material que es iridio. El iridio es un material que es muy escaso en la Tierra, pero muy común en los meteoritos, ¿no? en los asteroides. Y encontraron esta capa de iridio. ¿Qué hicieron? Pues lo que cualquier buen científico haría, tardaron tiempo porque necesitaron dinero, que es ir a muchos sitios del mundo diferentes, excavar hasta la misma capa de 65 millones de años y ver si había una capa de iridio también. Encontraron una en los Alpes, encontraron en Estados Unidos, encontraron en Asia, encontraron en África, que en todo el mundo estaba esa capa negra de iridio entre los estratos con dinosaurios y los estratos donde ya no había. ¿Eso qué quiere decir? Pues que algo pasó que depositó
justo en el mismo momento esa gigantesca, esa capa, imagínate lo grande que tenía que ser para que se quedara un estrato en todo el planeta, ¿no? Y Walter y Luis Álvarez demostraron esto, con lo cual a partir de ahí se dedicaron a buscar el cráter de impacto, que como te he dicho estaba muy escondido, ¿no? Estaba absolutamente escondido y no lo consiguieron. El cráter fue encontrado muchos años después, también por otra casualidad, porque lo encontraron unos ingenieros que estaban haciendo prospecciones petrolíferas en el Golfo de México y encontraron esta formación justo al mismo tiempo que había un montón de científicos buscando el cráter de impacto que mató a los dinosaurios, ¿no? Al final se dieron cuenta unos que tenían el material que otros estaban buscando, hablaron entre ellos y desde entonces sabemos cómo fue la cosa, ¿no? O sea que esa es la historia de ese pero si me dejas, sí, yo te contaría ahora te he dicho que ahora tenemos un sistema automático que te detecta a muchos, ¿no? Te iba a decir, si se ha montado ese sistema es porque hay riesgos. Claro, por supuesto que hay riesgo. A ver, se conocen pues del orden de 500.000 de objetos que están zumbando alrededor de la Tierra en todas direcciones. O sea, como si fuera una especie de avispero de rocas de todos los tamaños que pasan por... Claro, en términos espaciales, rozando puede ser la distancia de la Luna, ¿vale? O sea que es muy grande, pero claro, muchas caen. De hecho te diré que sabes que todos los años, este año ha pasado varias veces en España y en un montón de sitios, aparecen bólidos que de repente cruzan el cielo nocturno sin que nadie se los espere, atraviesan por un lado y se van por otro, y son pequeños meteoritos que nadie ha podido detectar. O sea que no es perfecto el sistema de detección, ¿vale? Pero ahora somos capaces de detectar pues cerca del 90% de los grandes, y cuando digo los grandes me refiero a los que tienen más de 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, que esos sí que son los que pueden hacer un daño global, pues cerca del 90% podemos detectar con la tecnología actual. Cerca de la mitad de los medianos, y los medianos son los que están entre 100 metros y 1 kilómetro, que no destruyen la Tierra o la vida en la Tierra, pero sí pueden hacer un gran daño regional. Y cuando digo regional, me refiero a continental, ¿vale? Pueden destruir un continente, pero el continente en el que caen, los demás no. Y luego están los pequeños. De los pequeños conocemos pues menos de un 20%, y va aumentando, ¿no? Esto empezó en el año 1992 me parece que fue. ¿Y qué pasó ese año? Pues que un gigantesco cometa que se llamaba Shoemaker-Levy fue captado por un matrimonio de astrónomos aficionados, el señor Shoemaker y la señora Levy, que tenían un telescopio en un desierto estadounidense, un telescopio amateur, y vieron que un cometa gigantesco se estaba dirigiendo en ruta de colisión hacia Júpiter, el planeta gigante de nuestro sistema solar. ¿Y qué hicieron? Pues comunicarlo a todos los astrónomos profesionales de los grandes telescopios. Todos los grandes telescopios de la Tierra apuntaron hacia ahí en ese momento. Y pudieron ver y filmar, porque si lo buscas en YouTube encuentras las filmaciones, cómo esa gran roca, que era de varias decenas de kilómetros, era uno grande, esa gran cometa, porque era un cometa, cuando llegó cerca de Júpiter, la gravedad de Júpiter lo rompió en pedazos, lo rompió en 17 pedazos que estuvieron 2 días completos cayendo uno detrás de otro como en una hilera contra Júpiter. Y claro, se asombraron muchísimo porque cada impacto iba dejando una cicatriz en la atmósfera de Júpiter, una especie de como una nube, como una mancha negra que se expandía, como una explosión que se expande, ¿no? Y cada una de esas manchas era más grande que la Tierra. ¿Más grande que la Tierra? Cada una de las manchas que cada uno de los 17 fragmentos dejó en Júpiter era mayor que el planeta Tierra. Entonces, en ese momento se espabilaron. De repente dijeron, madre mía, Júpiter en términos astronómicos está aquí al lado. Si eso viene un poquito más para allá y nos cae a nosotros, acaba con todo sin que nos demos ni cuenta. Y entonces fue cuando se empezaron a destinar
dinero, mucho dinero, a crear los primeros sistemas de vigilancia. En aquel momento no se conocían más que 500 o 600 asteroides cercanos a la Tierra. Ahora se conocen 500.000. 500.000, wow. Claro, no, y el número ya te digo que va en aumento continuamente. Ahora todas las grandes agencias tienen sistemas de monitoreo, hay un protocolo de hecho este IR-4 lo que hizo fue hacer saltar las primeras fases del protocolo. Luego no fue necesario continuarlo, ¿no? Pero si hubiera seguido siendo peligroso cada vez más, hubieran saltado las siguientes fases, que esto es Naciones Unidas la que lo controla para todo el mundo, ¿no? En algún sitio te he oído decir que hay cantidad de toneladas que caen a la Tierra de esos meteoritos. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Tenemos la masa de la Tierra se incrementa entre 20.000 y 40.000 toneladas cada año por aportación de material extraterrestre. Casi nada. Espacio y eso es los grandes o medio grandes que caen, más todo el polvo espacial que continuamente está cayendo a la Tierra y que incrementa su masa. Pregunta ingenua que te hago, ¿eso no puede desestabilizar el eje de la Tierra, caer tanta cantidad? Pregunta. No, porque por un lado la Tierra gana toda esa materia nueva que se va incorporando al planeta, pero por otro lado pierde. Y el equilibrio perdemos más de lo que ganamos. Vale. Lo perdemos a través de la evaporación, a través de la atmósfera, el agua que se evapora, los gases que se pierden en el espacio. Perdemos más cantidad de la que ganamos. Vale, última pregunta que te hago de este tema y pasamos enseguida a otro. ¿Estás a gusto? Me gusta preguntarle a los invitados. Sí, muy a gusto. Ya sabes que a mí esto me encanta. A mí también. He oído también que había un plan, o si ya se había realizado, de chocar contra algún meteorito para cambiarle la órbita. ¿Se puede hacer? ¿Se ha hecho? Sí, eso se ha hecho. Se hizo en el año 2022. Claro, claro que se ha hecho. Ha habido varias misiones de encuentros con meteoritos. No estaba una misión europea, Rosetta, que colocó a una nave en paralelo con un meteorito que era el Gerasimenko, se llamaba un nombre muy raro, y hizo que aterrizara una sonda dentro en el propio meteorito. Y la que tú te refieres es la misión DART, que significa dardo, que fue hecha por la NASA hace un par de años, ¿no? Y se trataba de enviar una sonda a un asteroide que en realidad son dos, uno más grande, Didymos y Dimorphos se llaman, ¿no? Es uno grande y uno más pequeño que orbita a su alrededor, ¿no? Y que estaban pues como a unos 11 millones de kilómetros de distancia. Bueno, enviaron la nave y entonces lo que quería la nave liberó unos pequeños robots con cámaras para que filmara todo y luego se precipitó contra el asteroide y chocó contra él a toda velocidad. Es lo que se llama un impacto cinético, es decir, no explosivo, no había explosivos, sino simplemente estrellar a gran velocidad una masa, una nave, algo pesado, y ver si conseguían desviar ese asteroide, ¿no? Lo lanzaron contra el pequeño y era una prueba, se trataba de ver si lo podían desviar apenas 1 grado o un poquito más, ¿no? ¿Por qué tan poquito? Porque, claro, si tú eres capaz de ver a un asteroide que viene hacia ti, le lanzas una nave parecida, le metes un chorreagazo y lo desvías 1 grado, a medida que el asteroide avanza, ese grado se va ampliando, y donde antes venía contra ti, pues resulta que se va abriendo y pasa rozando. O sea, por muy poco que depende del tiempo y de la distancia a la que esté cuando tú le cambias. Total, que esa misión fue un éxito. Consiguieron evidentemente y efectivamente desviar a ese asteroide, desviarlo de su trayectoria, y entonces ese protocolo queda incorporado como protocolo de emergencia ya testeado, ya probado, para casos en los que se pueda aplicar. No siempre se va a poder aplicar esa técnica, ¿no? Pero esta técnica ya se podría aplicar en determinados casos de que detectemos un asteroide que viene contra nosotros, podremos enviarle una o dos, a lo mejor en lugar de un impacto hay que darle 2 o 3, boom, 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 hasta que eso se vaya abriendo y se desvíe y pase de largo.
Esta noche con José Manuel Nieves, hablando del espacio. Ahora vamos a ir a otro lugar también inquietante. Te pregunto dos cositas más del espacio y nos vamos bajo el mar, si te parece. Como quieras. ¿Cuántos exoplanetas tenéis controlados los científicos que existen, no sé si en nuestra galaxia o ya fuera de nuestra galaxia? Planetas con posibilidad de vida. Vamos a ver, el número de exoplanetas, planetas fuera del sistema solar, aumenta cada día. Tenemos ahora mismo comprobados ya unos 5.800, ¿vale? De todos los tipos. 5.800. Y hay como otros 11.000 que han sido detectados, pero que están a la espera de ser confirmados. Claro, los procedimientos por los que se detectan planetas, primero se hacen detecciones, entonces esas detecciones se les llama candidatos a planetas. Entonces cada una de esas posibles detecciones hay que ponerla a prueba, mirar a ese punto con más telescopios, hacer todo tipo de cálculos, de mediciones, de ver los brillos de las estrellas, cómo cambian cuando el planeta pasa por delante, y al final se confirma. ¿Vale? Pues confirmados tenemos 5.800. De esos 5.800 los hay de todos tipos, de muchos tipos. Muchos de ellos son gigantes gaseosos, como Júpiter, o mucho más grandes que Júpiter. Hay varios tipos de Júpiter: Júpiter caliente, Neptunos calientes, Neptunos fríos. Hay un montón de tipos, planetas acuáticos que están completamente hechos de agua, y luego los que más nos interesan, evidentemente, son los planetas que más se parecen a la Tierra, que son los planetas rocosos y con posibilidad de que tengan agua, ¿vale? Entonces, de esos tenemos unos 60. De todos esos 5.800 tenemos unos 60, 65. De esos 65 hay una media docena, más o menos, que se parecen a la Tierra, por lo menos en algunos aspectos. Es decir, son rocosos, están a la distancia de su estrella necesaria y justa para que en la superficie pueda haber agua líquida, que ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Aquí esa distancia, que se llama la zona de habitabilidad, la ocupa la Tierra. ¿Qué pasa si te vas un poco más cerca? Tienes a Venus, que está achicharrado, 400 grados de temperatura media en su superficie. Y si te vas un poquito más lejos, tienes a Marte, que está congelado. El agua que han encontrado en Marte siempre está helada, y eso es un sitio que tiene 90 a 100 grados bajo cero. Es decir, para que haya agua líquida, la que hacen los mares, los ríos, que es un ingrediente básico para la vida, por lo menos para el tipo de vida que conocemos, es necesario que haya agua líquida. Y para que haya agua líquida, uno de los requisitos es que esté dentro de la zona habitable. Bueno, pues de esos ya te digo que tenemos como una media docena, rocosos y en zona habitable, es decir, que podrían tener agua, ¿vale? Se están empezando a estudiar las atmósferas de esos mundos, que es muy complicado. Ahora, gracias al telescopio James Webb, que fue lanzado hace muy poco tiempo, hace apenas en el año 22, y que es el más potente que hemos tenido nunca y está revolucionando todo lo que sabemos, por fin se pueden estudiar, se puede ver qué es lo que hay en esas atmósferas. Y se han encontrado atmósferas en las que hay carbono, en las que hay hidrógeno y oxígeno, con lo cual hay más posibilidades, pero todavía no se ha encontrado un planeta realmente habitable. Estos 5.800, que nos pueden parecer muchos, en realidad son como una gota en el infinito, ¿no? Porque, fíjate, nosotros vivimos en una galaxia, que es la Vía Láctea, que tiene como media, no sabemos exactamente cuántas estrellas tiene, por el mero hecho de que estamos dentro, y desde dentro no la puedes ver entera para calcular su tamaño. Pero hay otra galaxia que se supone que es parecida, que es Andrómeda, que nos da una pista sobre cómo puede ser la nuestra, ¿no? Claro, la nuestra es como querer ver... si tú te asomas a la ventana de un edificio, no puedes ver cuál es la forma del edificio, por mucho que te empeñes. Bueno, pero nosotros estamos dentro de ese edificio que es la galaxia. Pero pensamos que como media puede tener unos 200.000 millones de estrellas. ¿200.000 millones? Sí, entre cualquier número entre 100.000 millones y 400.000 millones. Por eso te he dicho el número conservador mediano, ¿vale? 200.000 millones de estrellas. Cerca del 75% de esas estrellas pueden tener uno o varios planetas. Entonces, solamente en nuestra galaxia, fíjate, el número de planetas posibles es de billones con B. Wow. Pero es que además luego tienes que pensar que nuestra galaxia es una. Y hay billones de otras galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas,
que también pueden tener, y seguro que tienen, planetas. Así que imagínate la cantidad de planetas que puede haber ahí arriba en el universo, es incalculable. Y algunos con vida como la nuestra, sé que te peleas mucho con Enrique de Vicente cuando estás en Cuarto Milenio. Pero extraterrestres. A ver, no. Yo no me peleo, yo estoy convencido de que tiene que haber, porque simplemente por estos números que te he dado, estadísticamente es absurdo pensar que en toda esta inmensidad, que estamos hablando de trillones de planetas en todo el universo, a ver, hay más planetas y estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Casi nada. Eso para que te hagas una idea. Pues es absurdo pensar que solamente en uno, el nuestro, haya vida. O sea, nadie puede pensar eso. Lo que yo me peleo es cuando me dicen que ya han estado aquí, que han secuestrado a no sé quién, que le han hecho pupita a no sé cuántos y que tenemos tecnología robada a extraterrestres. Con eso me peleo. Vale. No con la posibilidad de que haya vida, que seguro que la hay. Vale, y todos esos restos que hay en multitud de lugares del mundo, que se ven imágenes de seres muy extraños, ¿eso qué puede ser? ¿No han podido ser los dioses que han venido de los cielos? Yo no sé a qué imágenes te refieres. Las del Tassili, por ejemplo, en Australia, en multitud, aquí en España tenemos también seres que si los miras parecen extraterrestres, de esos que nos han enseñado las películas. Parecen, y yo ayer vi una nube que parecía un caballo, y no quiere decir que lo sea. Es decir, si realmente hubiera habido aquí, como dicen algunos, no te digo yo, ¿tú has visto una película que está muy bien, que la ponen ahora, que se llama 65? No la he visto. Pues mira, habla de un extraterrestre, un explorador extraterrestre que llega a la Tierra pues hace 65 millones de años. Claro, llega justo 4 días antes de que caiga el meteorito que acabó con casi todo, ¿no? Sí. Entonces ese tío llegó de otro planeta, de otro mundo, tuvo un accidente y no sé qué, llegó y estuvo y consiguió marcharse por los pelos justo cuando, pues esa es la película, pues te recomiendo que la veas porque es muy entretenida. Consiguió marcharse por los pelos justo antes de que cayera el meteorito, ¿no? Vale, de ese tío no podemos tener absolutamente ninguna prueba de que visitas así las haya habido, pero ¿quién te dice que no? Hace 65 millones de años, o 100 millones de años, o 500 millones de años, no había nadie, no había humanos. Hace 500 millones de años prácticamente no había animales sobre el planeta, con lo cual pudieron venir los que quieras, pero no tenemos pruebas de eso. Y que en tiempos históricos que se hayan mezclado con nosotros, es decir, en los últimos poquitos miles de años, que no es nada, que hayan venido y hayan dejado tecnología, tendría que haber una cantidad de pruebas, Miguel, tendría que haber una cantidad de pruebas gigantescas, y no las hay. Ojalá las hubiera, pero no las hay. Vale, algún día te volveré a entrevistar y seguiremos con este asunto, si te parece. Claro que sí. Los últimos minutos quiero que cambiemos de destino y nos vayamos al mar. En el mar también hay un montón, quizás sea también, igual que el espacio, uno de los lugares más desconocidos que tenemos en nuestro planeta, ¿verdad? El fondo del mar. El fondo del mar es más desconocido que la superficie de Marte. Sí. Sí, pero no es una broma, es verdad. Es verdad, porque a Marte ya hemos mandado un montón de naves y tal. Al fondo del mar apenas hemos mandado unos pequeños submarinos, 2 o 3 tripulados, y el 90% de lo que hay abajo lo desconocemos prácticamente todo. Vale, en alguna parte te he escuchado hablar de que había sonidos en el mar, extraños sonidos que no se sabía quién los podía producir, aparte de las ballenas y delfines que andan por ahí canturreando. ¿Qué sonidos hay en el mar? Sí, hay sonidos muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, el mar se ha comprobado ya que es una curiosa y extraña caja de reverberación, ¿no? Y entonces, muchas veces, la configuración de la costa o el paso de un barco grande que le choquen las olas de una determinada manera puede transmitir el sonido de ese barco o de esas olas rompiendo contra la costa a decenas de kilómetros. Y entonces tú estás en un sitio donde no hay oleaje, donde no hay nada, y de repente oyes como un zumbido. Vale, eso está comprobado que es posible, ¿no? Pero aparte de eso, resulta que se han detectado
en varias ocasiones han detectado sonidos que no se les ha podido atribuir ningún origen. No se sabe. Sabemos que son marinos, pero no se ha encontrado de qué. Vamos a ver, por ejemplo, yo hace poco me acuerdo que publiqué un artículo que habían descubierto que un misterioso sonido de los años 80, que era como un chirrido, que además se repetía y que no tenían ni idea, parecía como un chirrido metálico, por fin, 25 años después, han descubierto que son de una especie de ballena migratoria que utiliza justamente ese chirrido para atraer a las crías cuando es migratoria, con lo cual cuando está en las aguas tropicales que se aparea, hace ese chirrido, porque esos ruidos se habían escuchado en Hawái. Y luego se marcha hacia las zonas polares, ¿no? Y bueno, dificilísima de ver, porque vive a una enorme profundidad y han tardado 25 años en darse cuenta, ¿no? Hay un sonido, uno concretamente, que tiene hasta nombre, que lo llaman The Hum, que me parece que fue en los 90, ¿no?, cuando lo encontraron, ¿no? Y este sí que ha dejado mosqueados a mucha gente, ¿no? Porque si tú lo buscas en internet está la grabación. Lo hemos puesto algunas veces en el programa El Sonido, sí. Claro, pues es como una especie de sonido que va desde más agudo a más grave, ¿no? Va como haciendo dura un par de minutos, pero es que fue detectado por micrófonos acuáticos en 2.000 kilómetros de distancia uno de otro. O sea, lo captaron hidrófonos, que no me salía la palabra, que estaban a miles de kilómetros de distancia unos de otros. Y solamente se ha captado una vez. Sí. Se piensa, no sé, ha habido todo tipo de teorías. Algún animal marino también. Algún sonido geológico también podría ser. O civilizaciones extraterrestres que están bajo el mar. ¿Te meto esa posibilidad? Digo yo. No, eso seguro que no. Vale. Eso seguro que no. Vale. Es muy difícil que eso sea así. Vale. O sea, es muy improbable. Vale. Se nos está acabando el tiempo y quiero que me hables del oxígeno oscuro. Nos quedan 2 o 3 minutitos. ¿Qué es eso del oxígeno oscuro? Bueno, el oxígeno oscuro no es más que una variedad de oxígeno que se encuentra justamente en el mar, ¿vale? Y que ha tenido desconcertados a los científicos durante bastante tiempo, ¿no? A ver, se produce a grandes profundidades, a más de 4.000 metros de profundidad, ¿no? Y se cree que el origen de este es por unos determinados minerales que se mezclan con el agua del mar y con elementos químicos marinos, y que estos liberan como desecho, se libera este tipo de oxígeno, ¿no? Sabemos que el oxígeno es un gas que es fundamental para la vida, ¿no? Y que ¿cómo se genera? Pues una gran parte del oxígeno que respiramos se genera gracias a la fotosíntesis de las plantas. Es el mecanismo por el cual las plantas son capaces de transformar la energía del sol en oxígeno. Y eso es lo que permite la vida en la Tierra, ¿no? Pero resulta que hay otra forma de que se forme oxígeno, ¿no? Y esto lo hizo un equipo de investigadores hace unos cuantos años. Descubrieron que en el fondo del mar, ya te digo, a más de 4.000 metros, ahí no hay luz, porque es negro absoluto. Es decir, si tú te empiezas a sumergir, vas perdiendo los colores a medida que te sumerges, de manera que cuando estás, lo primero que pierdes son los colores rojos, ¿no? Y te quedan solamente los azules. Si estás a 50-60 metros de profundidad, lo ves todo azul, y si te hicieras una herida, tu sangre te parecería azul. Si sigues bajando, cada vez ese azul se va convirtiendo en morado, cada vez más oscuro, hasta que llegas a negro, cuando estás haciendo 200 metros o 100 y pico metros. Imagínate a 4.000 metros de profundidad. Es decir, ahí no llega la luz del sol, no se puede hacer la fotosíntesis, pero resulta que también hay oxígeno. Bueno, pues a ese oxígeno se le ha llamado oxígeno oscuro, ¿no? El que se produce en las profundidades oceánicas, ¿no? Qué planeta tan fascinante tenemos y qué poco le cuidamos, ¿eh? En vez de estar tratando de solucionar historias, quieren marcharse a otro sitio seguramente para seguir ensuciando y contaminando. Yo no sé qué consejo pudieras dar tú acerca de todo eso, de poder cuidar esto.
donde estamos. Sí, necesitamos hacerlo, pero estamos en un punto, vamos a ver, nuestra sociedad se basa en que todo el mundo tenga lo imprescindible para vivir. Lo conseguimos malamente, ¿no? Hay mucha hambre todavía, pero cada vez menos. Pero claro, el planeta no tiene recursos para eso. Entonces, para conseguir eso, solamente tenemos una forma, que es salir a otros lugares. O repartir mejor lo que hay, ¿no? Hay gente que tiene mucho y otros no tienen nada. Digo yo, no sé, ¿eh? Sí, pero no sé, si tú imagínate tener una familia que tiene 2 coches, pues ahora dice, bueno, pues quítate uno. Ya. Tienes tal, que quítate uno. Ganas 3.000 euros al mes, pues quítate 1.000. ¿Quién hace? O sea, es que no lo va a hacer, no lo hace nadie. Ya. No lo hace nadie, y no solamente eso, sino que hay unos pocos que acaparan muchísimo, muchísimo, ¿no? El 2% de los habitantes del planeta tienen el 90% del dinero. O sea que es tremendo. Nosotros somos una especie que necesita expandirse. Y tenemos que empezar a expandir fuera, no hay más remedio, ¿no? Mira, te voy a decir una anécdota que lo decías antes de estudiar, no sé si lo sabes, pero sabes que en el año 68, en julio, pues fue la primera vez que llegaron los hombres a la Luna. En las misiones Apolo llegó el Apolo 11 y pues Armstrong pues bajó la escalerilla, puso el pie y dijo la famosa frase, ¿no? De un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, antes de ese momento, antes de que Armstrong se subiera en la escalerilla y bajara, pues abrieron la portezuela de la nave, ¿no? De la cápsula del Eagle, justo nada más posarse. ¿Y sabes qué fue lo primero que hicieron? No lo sé. Tirar una bolsa de basura fuera. Toma ya. Qué buen ejemplo. Hay fotografías de esa bolsa de basura, ¿eh? Puedes buscarlo. Hay fotografías maravillosas. Tiraron una bolsa de... Claro, llevaban 2 días ahí metidos con todos los desechos, toda la porquería que habían generado. Lo primero que hicieron fue abrir la portezuela y tirar la bolsa de basura a la Luna. Y luego ya bajaron y hicieron todo lo demás. Qué buen ejemplo. Pues ha sido un placer estar contigo, José Manuel. Espero que hayas disfrutado en el programa. Sí, por supuesto que sí, mucho. Forma de contacto contigo, y seguiremos leyendo esos artículos que haces en la ABC. Claro. ¿Y alguna forma de conectar? ¿Tienes página web? Porque decía antes que eres antes que eras uno de los mejores periodistas que divulgas la ciencia y la tecnología, y aunque no creas en extraterrestres, eres de los mejores. Bueno, te lo agradezco mucho. Tengo un canal de YouTube, sí, que va muy bien, en el que estas mismas cosas todas las semanas hago 2 o 3 vídeos que cuento pues cosas, las cosas que voy escribiendo en el periódico muchas veces las amplío y las cuento en vídeos de YouTube. Dime cuál es, que quiero apuntarlo para verlo. Pues se llama Materia Oscura. Tú pon mi nombre, pon José Manuel Nieves Materia Oscura, y ahí tienes, llevo, no sé, 500 vídeos, no sé, muchísimo. Y la verdad es que el canal pues ya tiene 130.000 seguidores, lo cual no está nada mal. Ya tienes uno más, y seguro que van a apuntarse muchos más. Ha sido un placer, espero que repitas con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, claro, y mi gratitud. Cuando tú quieras. Súper agradecido, gracias. Gracias, un abrazo. Hasta muy pronto. Y ahora unos minutitos con nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Miguel, un placer como siempre. En verano con programas especiales, nosotros casi no repetimos nada, todo programas originales, y hay un montón de cosas tuyas, ¿no? Sí, un montón de cosas que tienen que ver evidentemente con el mundo del misterio y que nos va a llevar, fíjate, a descubrir esas luces acosadoras que ya sabes que de vez en cuando parece que no solo se manifiestan, sino que también parece que incluso llegan a eso, a acosar, incluso a atacar a los testigos. También vamos a hablar de visiones del más allá, de ese otro lado, donde hay personas y hay testimonios y hay testigos que aseguran que algo se manifiesta, como digo, desde ese otro lado o el más allá, ¿no? Pero también vamos a hablar de un caso muy increíble, un caso que es un clásico en el mundo del misterio, pero que tiene y ha tenido nuevos, vamos a decir que datos al respecto, y es los humanoides de Pontejos. Eso, entre otras muchas cosas, porque ya sabes, Miguel, que aquí en el Espacio en Blanco tenemos muchas sorpresas, y no solo aquí en el Espacio en Blanco, sino también en el Terror en Blanco. Son parte de las investigaciones que nos va a ofrecer nuestro compañero Juan Gómez en estos programas especiales de verano, y preparaos para la nueva temporada que viene con muchas sorpresas. Juan, si quieren ponerse en contacto contigo para seguir dándote casos, para que investigues y para que los cuentes aquí en nuestro programa.
Pues rápidamente a través de mi perfil personal en Facebook, que es Juan Gómez Ruiz, y también a través del email del programa, que es juangomez_en_blanco@gmail.com. Ahí recibo, contesto y sobre todo estoy encantado de que los oyentes del Espacio en Blanco pues se pongan en contacto para precisamente compartir esas cosas tan alucinantes. Algo que hacemos este verano y que seguiremos haciendo. Buen verano, nos vemos prontito y que se preparen los oyentes, que va a ser terrorífico la próxima temporada. Ahí está. Un abrazo fuerte. Está. Igualmente, Miguel, fuerte abrazo y un fuerte verano a todos. Hasta pronto.